Buonasera a tutti e a tutte, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quiero sinceramente agradecer a la Fundación Cipriano García y a la editorial ACAL por haber organizado esta presentación sobre liberalismo y antifascismo. Por supuesto, quiero también agradecer al traductor del libro, Francisco Mella, y a los editores, Gianluca Scrocco y Jaime Pala. Y me gustaría empezar esta breve intervención, no os preocupéis, será breve, para explicar por qué cuando Jaime me ha propuesto presentar con ellos este libro, yo he aceptado, implicando, por supuesto, a nuestra asociación Anti-España. He aceptado por diferentes motivos. El primero, Piero Gobetti merece ser conocido por el público español y catalán. A pesar de su breve vida, murió a los 25 años, Gobetti, yo creo, sobresale en el convulso panorama de la primera posguerra mundial como uno de los intelectuales más originales y más modernos en Italia, pero creo que también en Europa. Fue un hombre de cultura que tuvo la poco frecuente virtud de saber fusionar el liberalismo más avanzado y más progresista con la fe inflexible en la verdadera democracia. Un intelectual que se forma en aquel crisol cultural y político que fue el Turín de 1918-22, como bien nos explican Jaime y Gianluca en su introducción al libro. Un crisol que es el Turín de 18-22 y que convivían hombres como Gobetti, Gramsci, Einaudi, el mismo Togliatti. Y por esto, un hombre, Gobetti, capaz de hablar y establecer un diálogo fecundo, un diálogo constructivo también, con los comunistas, a pesar de que él no fuese comunista. Y creo que de aquí podemos extraer una primera lección de por qué hay que recuperar, entre comillas, Gobetti. Una primera lección que nos puede servir, nos puede valer para nuestros tiempos, que sabemos todos, difíciles, para no decir peor, en el nombre de la libertad, de la justicia, de la igualdad, de la democracia, se tiene que hablar con todos, renunciando a dogmatismos estériles y cerrados. Y creo que de eso, desde Gobetti, algo podemos aprender en este sentido. Cuando hay que defender la democracia, dogmatismos estériles, francamente, acaban siendo un puro suicidio. Gobetti, además, es sarcástico y feroz con los defectos políticos italianos, que no son pocos. Sí, es verdad, a veces peca tal vez de excesiva dureza, como contra el pobre Giolitti, le dedica, en fin, palabras poco entusiasmantes. Pero también es cierto que Gobetti no se abstiene en denunciar las miserias morales y políticas e intelectuales, como en el caso de Giovanni Gentile, conocido filósofo. Gentile a quien Gobetti define cruelmente un dictador de infalibilidad provinciana. No está mal. Por cierto, tengo que decirlo, cada vez que encuentro a alguien que habla mal de Gentile, bueno,
ese alguien que habla mal de Gentile, en mi opinión, me gana puntos, mis predilecciones y mis filias y fobias. Entonces, una segunda lección: vale la pena hablar claro y huir, cuando hace falta, de los que podríamos definir los buenismos que tanto daño han hecho a la política italiana y no solo italiana. Tercero, Gobetti es inflexible en sus férreas convicciones antifascistas y, como testigo del afirmarse de la nefasta dictadura mussoliniana, escribe palabras de fuego contra los indiferentes y los apolíticos, unas palabras que, al menos un par de ellas, me gustaría leer. Los apolíticos siempre se equivocan. Los gobiernos reaccionarios siempre han apreciado el exquisito provecho que les brinda la clase de los apolíticos. Odio a los diferentes, decía alguien, ¿no? No hace falta que diga quién. Y entonces, una tercera lección para nuestros tiempos difíciles como eso: no a la indiferencia y no a la antipolítica. Y aquí está todo escrito. Cuarto, Gobetti es un hombre de cultura, un intelectual, que en sus páginas, en sus escritos, en sus artículos, en toda su actividad, defiende el trabajo de los intelectuales como, si queremos, para así decirlo, unos inspiradores de ideas políticas. Y entonces, cuarta lección: en estos tiempos en que la palabra cultura parece destinada a los vídeos de YouTube, en los que la palabra intelectuales parece haberse convertido en un insulto, en los que un ministro de Cultura, con N mayúscula y C mayúscula, consigue decir bestialidades como las que dicen, para los no enterados, que Cristóbal Colón, fue influido por las ideas de Galileo. Eso lo acaba de decir el apreciado ministro de Cultura de la República Italiana, hablando de dos personajes que son poco conocidos. Pues en estos tiempos, creo, entonces tendríamos que recuperar el valor de la cultura, de la verdadera cultura, y de los intelectuales, de los verdaderos intelectuales, no de los payasos que se expresan en Instagram o en TikTok, por favor. Y finalmente, y voy a cerrar, no extenderme demasiado, Gobetti ha sido también una víctima del fascismo. Tal vez, sí, de acuerdo, no tan directa como en el caso de Matteotti, que, como sabemos, ¿no?, en estos días, ¿no?, se recordaba el asesinato, 100 años de su asesinato. Un Matteotti que, por cierto, en el libro podemos leer un magnífico retrato escrito precisamente por Gobetti después del trágico asesinato del diputado socialista. De acuerdo, como decía, no una víctima tan directa, pero también vale la pena recordar que Piero Gobetti muere también por el acoso, incluso violento, al que se ve sometido por los matones en camisa negra que perversaban por Italia en aquellos años. Y entonces me gustaría cerrar diciendo esto: vale la pena decir alto y claro, sin que haya posibilidades de equivocarse. Vale la pena decirlo a quienes aún ahora se ven o intentan esforzarse en hacer distinciones, en matices, en no hablar, a quienes se les cuesta pronunciar la palabra antifascismo como si fuese una especie de bloqueo lingüístico bucal por el que no logran decirla esa palabra. Pues el fascismo
siempre ha sido y siempre será criminal, cobarde y asesino. Y de Vivario Betti también podemos aprenderlo leyendo sus escritos clarividentes que dedica a Mussolini y a su idea política y también a sus matones, como podemos ver reflejado en las páginas de este libro. Pues muchas gracias por vuestra atención y cedo la palabra a los oyentes.